¿Conoces ese tipo de traición que no viene de un desconocido en la calle, sino de la única persona que juró ante Dios protegerte? Aquella que destruye no solo el matrimonio, sino toda tu fe, tu dignidad y el respeto de una comunidad entera. Pues sí, mis queridos, hoy voy a contar cómo descubrí que mi marido pastor me traicionaba con la cantante de la iglesia, justo bajo mis narices, y cómo planeé cada detalle de mi venganza sin ensuciarme las manos. Si crees que conoces el límite de la hipocresía humana, espera hasta escuchar lo que este hombre de Dios era capaz de hacer mientras predicaba sobre fidelidad en el púlpito. Hola, me llamo Noelia. Tengo 73 años y nací en 1952, en un pueblito en el interior de Chihuahua. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé atorada en la garganta por más de 20 años. Una historia de traición, humillación pública, y de cómo la paciencia de una mujer puede ser mucho más peligrosa que cualquier grito o escándalo. Antes de comenzar, quisiera pedirles que dejen su like en este video y se suscriban al canal. Eso ayuda mucho a esta señora a continuar contando sus historias. Y díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de este México. El año era 2002 y yo acababa de cumplir 50 años. Medio siglo de vida y 30 de esos años dedicados al matrimonio con Herminio, un hombre que a los ojos de todos era la personificación de la rectitud cristiana. El pastor más respetado de Chihuahua capital, aquel que aconsejaba parejas en crisis, que predicaba sobre la santidad del matrimonio, que hacía llorar de emoción a las viudas con sus palabras sobre fidelidad y amor eterno. Nuestras 3 hijas ya estaban grandes y casadas, cada una siguiendo su camino, y yo me veía finalmente llegando a esa etapa de la vida donde la pareja debería redescubrirse, viajar juntos, disfrutar los frutos de tanto trabajo. ¡Qué ilusión más tonta la mía, Dios mío! Nuestra iglesia quedaba en una zona que en esa época estaba creciendo bastante en Chihuahua, un barrio donde las personas todavía se conocían por el nombre, donde todo mundo sabía de la vida de todo mundo. ¿Saben cómo es el pueblo, verdad? El templo había sido construido con mucho esfuerzo de la congregación, ladrillo por ladrillo, cada banca de madera comprada con ofrendas y kermes. Me acuerdo del olor de aquella iglesia como si fuera ayer. Ese olor a madera barnizada mezclado con el perfume de las flores que las hermanas llevaban cada domingo, el piso de mosaico rojo que yo misma ayudé a escoger, las ventanas grandes que dejaban entrar esa luz dorada del atardecer. Era ahí donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo, Herminio y yo, construyendo aquella comunidad, cuidando de las ovejas como a él le gustaba decir. Herminio tenía 52 años en esa época. Un hombre todavía guapo, de esos que envejecieron bien, ¿saben? Cabello canoso en las sienes que solo aumentaban ese aire de sabiduría, porte elegante incluso cuando vestía ropa sencilla, una voz que cuando predicaba hacía que la iglesia entera se quedara en silencio. Había comenzado como pastor auxiliar siendo joven, y con los años fue ganando respeto, construyendo esa reputación de hombre íntegro, consejero confiable, ejemplo de marido y padre. Las mujeres de la iglesia me miraban con envidia mal disimulada. Decían que yo era bendecida por tener un esposo tan dedicado, tan presente, tan fiel a los principios cristianos. Si ellas supieran, Dios mío, si ellas supieran lo que yo iba a descubrir. Yo era la esposa del pastor, y junto con ese título venían responsabilidades que ocupaban cada minuto de mi día. Coordinaba el grupo de mujeres, visitaba a los enfermos, organizaba los eventos de la iglesia. Me aseguraba de que todo estuviera siempre impecable en los cultos. Mi vida giraba en torno a ese templo y esas personas. Era mi familia extendida, mi propósito, mi identidad. Noelia, la esposa dedicada del pastor Herminio, la primera dama de la iglesia como a algunos les gustaba llamarme, siempre con una sonrisa en la cara, siempre con una palabra de consuelo, siempre impecable con mis vestidos recatados y mi cabello bien arreglado. Por fuera, el matrimonio perfecto. Por dentro, estaba a punto de descubrir que vivía en una mentira cuidadosamente construida. Fue en marzo de 2002 que Carmen llegó a nuestra iglesia. Tenía 28 años, era divorciada,
Una mujer bonita de esas que llaman la atención aunque no quieran, ¿saben? Cabello largo y negro, ojos claros, una sonrisa que iluminaba toda la cara y, sobre todo, una voz hermosa, poderosa, de esas que hacen que las personas cierren los ojos y levanten las manos durante la alabanza. Apareció un domingo por la mañana, se sentó en las bancas del fondo y cuando llegó el momento de los cantos, su voz se destacó de toda la congregación. Herminio, que siempre tuvo buen oído para la música, lo notó inmediatamente. Al final del culto, él mismo fue a invitarla a formar parte del grupo de alabanza. En ese momento, no vi nada raro en eso. Carmen parecía ser una mujer sincera. Siempre contaba con los ojos llorosos sobre el matrimonio abusivo que había dejado atrás, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida y su fe, sobre cómo aquella iglesia había sido una respuesta de oración. Yo misma la acogí, la llevé a casa a cenar algunas veces, se la presenté a las otras hermanas, la ayudé a conseguir algunos trabajos de costura, porque estaba empezando de cero, viviendo en un departamentito chiquito cerca del mercado. ¡Qué tonta fui, Dios mío! ¡Qué tonta fui! Carmen rápidamente se convirtió en la voz principal del grupo de alabanza. Herminio dijo que era un talento de Dios, que sería un desperdicio no usar ese don para la obra. Comenzó a pasar más tiempo con el grupo de música, ensayando, escogiendo repertorio, ayudando a Carmen a desarrollar su técnica vocal. Al principio eran ensayos los martes y jueves por la noche. Después se volvieron casi todos los días. Herminio llegaba a casa cada vez más tarde, siempre con la excusa de que estaban preparando algo especial para el culto del domingo, que tenían que aprovechar mientras el templo estaba vacío y silencioso para afinar los detalles. Yo creía cada palabra, porque después de todo, era mi marido, mi pastor, el hombre que hacía 30 años dormía a mi lado. Los meses fueron pasando y comencé a notar cambios pequeños, de esos que primero ignoras porque parecen tonterías, pero que se van acumulando hasta que ya no puedes fingir que no los estás viendo. Herminio comenzó a cuidar más su apariencia. Empezó a usar esa colonia importada que un hermano había traído de viaje. Cambió los lentes viejos por un armazón más moderno. Comenzó a hacer ejercicio en un gimnasio que abrió cerca de casa. Cuando yo comentaba, decía que un pastor también necesita cuidar el templo del Espíritu Santo, que su apariencia era la tarjeta de presentación de la iglesia. Tenía sentido, ¿no? Todo lo que ese hombre decía tenía sentido. Esa era la parte más peligrosa. Las conversaciones entre nosotros se fueron volviendo cada vez más superficiales, mecánicas, como si estuviéramos cumpliendo un protocolo. Buenos días, buenas noches. La comida está en la mesa, voy a salir al ensayo. Regreso tarde, no me esperes despierta. Nuestra vida íntima, que nunca fue de película pero siempre fue respetuosa y cariñosa, prácticamente terminó. Herminio siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía que levantarse temprano, le dolía la cabeza, necesitaba estudiar la predicación de la semana. Yo me sentía fea, vieja, invisible. Comencé a mirarme en el espejo y ver a una mujer de 50 años que había dedicado toda su vida a un hombre y a una iglesia, y que de repente no sabía quién era más allá de eso. Lo que yo no sabía, mis queridos, es que mientras yo me consumía en inseguridad y soledad, mi marido estaba viviendo un romance escondido bajo mis narices, usando la iglesia como escenario para un teatro de hipocresía tan grande que cuando lo descubrí, no podía creer que había sido tan ciega. Las reuniones de alabanza eran solo parte de la farsa. Herminio y Carmen también se veían para consejería espiritual, según él decía a quien preguntaba. Un alma herida que necesitaba orientación pastoral, una oveja lastimada que Dios había puesto en su camino para ser sanada. Qué conveniente, ¿verdad? Fue Irma, una hermana de la iglesia que siempre fue mi amiga verdadera, quien comenzó a alertarme. Era una mujer de 60 años, viuda, que frecuentaba la iglesia desde antes de que Herminio asumiera como pastor. Un día de junio de 2002, me llamó para tomar café en su casa y noté por su expresión que no era una visita social común. Nos sentamos en la cocina, sirvió el café recién hecho, ofreció esa rosca de reyes que hacía tan bien, y se quedó mirándome con una tristeza que me heló la sangre antes incluso de que abriera la boca.
Noelia, dijo, voy a contarte algo porque te considero como hija, y porque si fuera yo, me gustaría que alguien tuviera el valor de avisarme. Respiró hondo, revolvió el café sin quitarme los ojos de encima, y continuó. He visto cosas en la iglesia que no están bien. El pastor y Carmen se quedan mucho tiempo solos ahí dentro, incluso después de que terminan los ensayos. El otro día regresé porque había olvidado mi Biblia. Ya era casi medianoche, y las luces de la oficina pastoral todavía estaban encendidas. Cuando me acerqué a la ventana, los vi a los dos ahí dentro, muy cerca, y Carmen estaba llorando, pero no era llanto de tristeza, ¿sabes? Era ese llanto de quien está siendo consolado de una manera que no es solo espiritual. Sentí que el mundo daba vueltas. Defendí a mi marido con uñas y dientes en ese momento. Dije que Irma estaba viendo maldad donde solo había trabajo pastoral, que Herminio era un hombre de Dios, que después de 30 años de matrimonio yo conocía a mi esposo. Ella me miró con una lástima que me dejó furiosa. Perdón, Noelia, dijo. No quería lastimarte. Solo te estoy avisando de lo que he visto porque te quiero. Y si no están haciendo nada malo, entonces no hay problema en que prestes más atención, ¿no? Esa conversación plantó una semilla de desconfianza que comenzó a crecer como hierba mala en mi pecho. Comencé a observar más, a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Veía cómo Herminio y Carmen se miraban durante los cultos, ese tipo de mirada que dos personas intercambian cuando comparten un secreto. Notaba cómo él siempre encontraba la manera de estar cerca de ella, de tocar su hombro cuando pasaba, de sostener su mano un segundo más de lo necesario cuando oraba por ella. Veía cómo ella le sonreía de manera diferente, cómo sus ojos brillaban cuando él entraba a la iglesia, cómo siempre estaba linda y perfumada los días de ensayo. Decidí hacer lo que cualquier mujer haría en esa situación. Comencé a aparecer de sorpresa. En un ensayo de jueves, dije que había preparado una botana especial para el grupo de alabanza y aparecí en la iglesia a las 9 de la noche con una canasta de tacos y agua fresca. El ensayo había terminado a las 8, según lo que Herminio me había dicho. Cuando llegué, encontré la iglesia casi toda apagada, solo la luz de la oficina pastoral encendida. Caminé por el pasillo silencioso, mis pasos resonando en el piso de mosaico, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar por mi boca. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero no con llave. Abrí sin tocar, y la escena que vi fue como un golpe en el estómago. Herminio y Carmen estaban sentados en el sofá de la oficina, muy cerca, y ella tenía la cabeza apoyada en su hombro. Se alejaron asustados cuando me vieron, pero no lo suficientemente rápido. La culpa estaba estampada en las caras de los dos, como si alguien la hubiera escrito con plumón rojo. Herminio se levantó de un salto, diciendo que solo estaban platicando, que Carmen estaba pasando por un momento difícil y necesitaba oración y consejería. Carmen se limpió las lágrimas y confirmó, diciendo que le estaba contando al pastor sobre problemas con su exmarido que la estaba amenazando. Todo muy conveniente, todo con explicación en la punta de la lengua. Yo fingí creerles ese día. Dije que había traído botana, dejé la canasta ahí y me fui. Pero por dentro estaba destrozada. Sabía que había visto algo malo, lo sentía en todo mi cuerpo, en esa forma en que una mujer sabe cuando su territorio está siendo invadido. Llegué a casa y no pude dormir en toda la noche. Me quedé mirando el techo, escuchando a Herminio roncar a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no lo acabaran de cachar en una situación cuando menos sospechosa. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía verme a los ojos todos los días, predicar sobre santidad cada domingo y aún tener el descaro de traicionarme de esa forma? En los días siguientes, intensifiqué mi vigilancia. Comencé a pasar más tiempo en la iglesia, siempre con una excusa, organizando la biblioteca, arreglando las flores, limpiando los vitrales. Observaba cada movimiento, cada mirada, cada palabra intercambiada entre ellos, y mientras más observaba, más obvio se volvía.
La química entre los dos era innegable, ese tipo de conexión que dos personas enamoradas tienen, cuando hasta el silencio habla. Carmen siempre estaba muy arreglada para los ensayos, con esas blusas escotadas que el reglamento de la iglesia técnicamente prohibía, pero que nadie tenía valor de comentar. Herminio estaba diferente, más animado, más vanidoso, más ausente incluso cuando estaba presente. Fue en julio de 2002 que conseguí la confirmación que buscaba, pero de una forma que jamás imaginé. Había ido al súper a hacer las compras de la semana y me encontré con Dora, que era cuñada de una prima lejana de Carmen. Dora siempre fue medio chismosa, de esas que saben de todo sobre todo mundo, pero esa vez la información que tenía iba a cambiar mi vida para siempre. Me jaló a un rincón, miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y soltó la bomba con una falsa preocupación en la cara. «Noelia», dijo, «no sé si debo contarte esto, pero creo que necesitas saberlo. Carmen estuvo presumiendo en casa de su prima el otro día, diciendo que por fin había encontrado al hombre de su vida, un hombre maduro, respetado, que la entiende de verdad. Y cuando la prima le preguntó quién era, dijo que era un líder religioso, pero que estaba casado, así que tenía que mantenerlo en secreto. Dijo que él se va a separar pronto, que es solo cuestión de tiempo, que su matrimonio ya estaba acabado desde hace años y él solo continúa por la imagen en la comunidad. Me quedé helada ahí en medio del pasillo del súper, con una caja de leche en la mano, escuchando todo eso mientras la realidad se reorganizaba en mi cabeza. No era solo una atracción, no era solo un momento de debilidad, era una relación establecida, con promesas, con planes a futuro. Herminio estaba prometiendo separarse de mí por ella. Les estaba mintiendo a las dos, a mí diciéndome que no había nada, a ella diciéndole que nuestro matrimonio estaba muerto. Yo era solo un obstáculo en el camino de su gran amor. Después de 30 años juntos, 3 hijas criadas, toda una vida construida lado a lado. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que había experimentado en mi vida. No fue esa rabia explosiva que te hace querer gritar y romper cosas. Fue una rabia fría, calculada, que entró en mis venas y congeló todo por dentro. Le agradecí a Dora por la información. Terminé mis compras como si nada hubiera pasado. Regresé a casa, guardé todo en sus lugares, preparé la comida. Y cuando Herminio llegó a comer, yo estaba ahí, sonriente, sirviendo la comida, preguntando sobre su día, siendo la esposa perfecta que siempre fui. Pero por dentro, mis queridos, por dentro estaba planeando cada paso de mi venganza. Porque me di cuenta de algo ese día. Entendí una verdad fundamental. Si yo hacía escándalo, si lo confrontaba públicamente, quien iba a ser juzgada era yo. La esposa histérica, la mujer que no supo retener al marido, la primera dama que no estuvo a la altura del pastor. Carmen sería vista como la víctima, la mujer frágil a quien el pastor estaba ayudando, y yo sería la loca celosa. E incluso, si algunas personas me creyeran, Herminio tenía 30 años de reputación construida. Era respetado no solo en nuestra iglesia, sino en toda la ciudad. Tenía amigos pastores, conexiones con el liderazgo evangélico de Chihuahua, influencia sobre docenas de familias. Si era mi palabra contra la suya, yo sabía quién iba a perder. Entonces decidí jugar su juego, pero mejor que él. Continué siendo la esposa ejemplar, pero comencé a trabajar entre bambalinas. Lo primero que hice fue asegurar mi seguridad financiera. Nuestra casa estaba a nombre de los dos, pero teníamos ahorros que venían de las ofrendas que la iglesia daba al pastor, además de algunas inversiones. Comencé discretamente a sacar copias de todos los documentos, a anotar todos los movimientos, a juntar pruebas de todo lo que habíamos construido juntos en esos 30 años. Abrí una cuenta en otro banco, solo a mi nombre, y comencé a depositar pequeñas cantidades cada semana, sacadas aquí y allá del dinero del mandado, de los sobrantes de la ofrenda de la casa pastoral. Nadie notaría la falta de 200, 300 pesos por semana, pero en algunos meses eso se convertiría en una cantidad considerable. Lo segundo que hice fue comenzar a documentar todo. Compré una libretita pequeña y comencé a anotar cada ausencia sospechosa, cada ensayo que se extendía más de lo normal,
cada vez que Herminio llegaba a casa con olor a perfume diferente, cada mentira que contaba sobre dónde había estado. Anotaba fechas, horarios, circunstancias. También comencé a prestar atención a los chismes que circulaban por la iglesia. Otras personas ya lo estaban notando, comentando en susurros, pero nadie tenía valor de hablar abiertamente porque, después de todo, era el pastor. Yo escuchaba todo, anotaba todo, pero nunca confirmaba ni negaba nada. Solo sonreía mi sonrisa de primera dama y cambiaba de tema. Lo tercero, y tal vez lo más importante, fue comenzar a cultivar aliados. No de forma obvia, sino a través de esas conexiones sutiles que las mujeres sabemos hacer. Intensifiqué mi presencia en las visitas a los enfermos, en las comidas con las hermanas más antiguas de la iglesia, en las pláticas después de los cultos. Me hice todavía más indispensable, todavía más querida, todavía más presente en la vida de cada miembro de la congregación. Mientras Herminio enfocaba su atención en Carmen, yo estaba fortaleciendo mis lazos con todos los demás, construyendo una red de apoyo que él ni imaginaba que existía. Las mujeres de la iglesia, especialmente las mayores, comenzaron a verme no solo como la esposa del pastor, sino como una amiga, una confidente, una líder por derecho propio. Agosto de 2002 llegó trayendo el calor insoportable del norte mexicano, ese calor que parece que va a derretir hasta los huesos. Y junto con el calor, vino la confirmación definitiva de la traición. Fue un sábado por la tarde. Herminio había dicho que iba a la iglesia a preparar la predicación del domingo. Necesitaba silencio y concentración. Yo dije que estaba bien, que aprovecharía para visitar a una hermana que estaba enferma. Pero en lugar de ir a casa de la hermana, di la vuelta y regresé cerca de la iglesia. Estacioné mi carro viejo en una calle paralela donde no sería vista, y caminé hasta poder visualizar la entrada lateral del templo. Esperé casi una hora bajo un árbol, sintiendo el sudor corriendo por mi espalda, las piernas doliéndome de estar parada, pero determinada a ver con mis propios ojos. Y entonces ella apareció. Carmen, toda producida, vestido ajustado, tacones, cabello suelto, maquillaje impecable. Miró a los lados antes de entrar por la puerta lateral de la iglesia, esa que daba directo a la parte de atrás donde quedaba la oficina pastoral. Mi corazón se heló, pero al mismo tiempo una parte de mí sintió un alivio amargo. La confirmación de que había estado en lo cierto todo el tiempo, que no era paranoia, que no era inseguridad de mujer de mediana edad, era real. Me quedé ahí media hora más, debatiendo conmigo misma si debía entrar, si debía cachar a los dos en flagrancia, si debía hacer el escándalo que merecían. Pero respiré hondo y me obligué a recordar el plan. Todavía no era el momento. Necesitaba más piezas en su lugar, más documentación, más aliados, más preparación. Entonces regresé al carro y fui realmente a visitar a la hermana enferma, llegando a casa por la noche con la conciencia tranquila de quien había cumplido sus deberes cristianos. Cuando Herminio llegó algunas horas después, estaba radiante, diciendo que había tenido una revelación maravillosa para la predicación de mañana, que el Espíritu Santo le había hablado de forma poderosa. Yo sonreí y dije que no podía esperar para escucharla. El domingo amaneció soleado y me arreglé con especial cuidado. Escogí mi mejor vestido, ese azul marino que siempre me dejaba elegante. Me puse lápiz labial, recogí el cabello en un chongo impecable. Quería estar hermosa. Quería que toda la iglesia me viera radiante, feliz, la esposa perfecta del pastor perfecto. Durante el culto, mientras Herminio predicaba sobre fidelidad a Dios, sobre no dejarse llevar por las tentaciones del mundo, sobre mantener la integridad incluso cuando nadie está viendo, yo lo observaba desde mi lugar en la primera fila. Observaba cómo hablaba con tanta convicción, con tanta pasión, cómo las personas bebían sus palabras como si fueran agua en el desierto, y observaba a Carmen en el grupo de alabanza, cantando con los ojos cerrados, toda santa, toda ungida, toda pura. Fue en ese momento que tomé una decisión. No bastaba solo con exponer la traición. Necesitaba que ellos se destruyeran solos, que su propia hipocresía los devorara por dentro.
Necesitaba que la iglesia viera con sus propios ojos, sin que yo tuviera que decir una palabra, sin que tuviera que parecer la mujer vengativa. Comencé a poner mi plan en acción esa misma semana. Primero, le sugerí a Herminio que sería hermoso si el grupo de alabanza hiciera una presentación especial en el próximo Congreso Regional de Pastores, que se realizaría en septiembre. Sería una oportunidad maravillosa para que nuestra iglesia brillara, para mostrar el talento que Dios había puesto entre nosotros, especialmente la voz linda de Carmen. Herminio adoró la idea, como yo sabía que lo haría. Significaba más ensayos, más tiempo juntos, más excusas para quedarse solos. Comenzó a trabajar en una presentación especial, escogiendo canciones, preparando coreografías sencillas, invirtiendo tiempo y dedicación en ese proyecto. Carmen estaba radiante, sería el centro de atención, tendría la oportunidad de cantar para cientos de líderes evangélicos. Tal vez hasta conseguiría invitaciones para ministrar en otras iglesias. Era la oportunidad que ella estaba esperando, y yo lo sabía. Lo que ninguno de los dos sabía es que yo estaba construyendo el escenario donde ellos mismos caerían. Mientras ellos ensayaban y planeaban, yo trabajaba mi propia estrategia. Comencé a plantar pequeñas semillas de duda aquí y allá, nunca de forma directa, siempre con esa sutileza que solo las mujeres de iglesia sabemos tener. Un comentario para una hermana sobre cómo Herminio estaba tan dedicado a los ensayos apenas tenía tiempo para mí en casa. Pero bueno, era por la obra de Dios, ¿no? Un suspiro profundo cuando alguien elogiaba a Carmen, diciendo que realmente era talentosa. Pero, ¿será que toda esa atención no se le subiría a la cabeza? Pequeños comentarios que plantaban cuestionamientos sin que yo tuviera que acusar a nadie directamente. Septiembre llegó y con él el Congreso Regional. Era un evento grande, realizado en un auditorio en Chihuahua, con pastores y líderes de todo el estado. Nuestra iglesia tenía un horario marcado para la presentación del grupo de alabanza el sábado por la noche, el mejor horario, cuando todos estarían presentes. Herminio estaba nervioso y emocionado. Carmen estaba ansiosa y hermosa, toda de blanco, como una novia, como una virgen vestida para el altar. Todo el grupo de alabanza estaba preparado, afinado, listo para brillar. Y yo estaba ahí, en la primera fila, sonriente y apoyadora, la esposa perfecta en su lugar de siempre. La presentación comenzó, y fue realmente hermosa, tengo que admitirlo. Las voces en armonía, Carmen en el centro con esa presencia de escenario que hacía que las personas cerraran los ojos y levantaran las manos. Herminio dirigiendo discretamente de lado, orgulloso como un padre mirando a su hija. La música hablaba sobre amor puro, sobre entrega total a Dios, sobre dejar todo atrás y seguir el llamado divino. Qué irónico, ¿verdad? Ahí estaban ellos, cantando sobre pureza mientras vivían una mentira, predicando sobre verdad mientras engañaban a toda una iglesia. Y nadie lo veía, nadie lo notaba. Todos estaban hipnotizados por la belleza de ese momento. Pero yo había preparado una sorpresita. En las semanas anteriores al Congreso, había platicado con varias de las hermanas más antiguas de nuestra iglesia, aquellas que yo sabía que también tenían sus sospechas, que también habían notado cosas extrañas, pero no se atrevían a hablar. Sugerí que hiciéramos un video de homenaje para Herminio, celebrando sus 25 años de ministerio pastoral. Se presentaría justo después de la presentación del grupo de alabanza, una sorpresa linda. Todas adoraron la idea y comenzamos a trabajar en eso, recolectando fotos antiguas, grabando testimonios, armando una retrospectiva de su vida como pastor. Pero lo que ellas no sabían es que yo había incluido algunas cosas extras en ese video. Nada explícito, nada que pudiera incriminarme, solo imágenes estratégicamente posicionadas. Fotos de Herminio y Carmen en los ensayos, siempre demasiado cerca, siempre con esa mirada que quien tiene ojos para ver puede identificar. Vídeos cortos de momentos durante los cultos, donde los dos intercambiaban miradas, sonrisas, pequeños toques. Todo muy sutil, todo lo que podría explicarse como coincidencia, pero cuando se ponía en secuencia, uno tras otro, creaba una narrativa imposible de ignorar.
El video comenzó a pasar en la pantalla gigante justo después de la presentación de alabanza. Herminio estaba sorprendido y emocionado, no esperaba ese homenaje. Las primeras partes eran normales, fotos de él joven, comenzando en el ministerio, casándose conmigo, las hijas naciendo, la iglesia siendo construida. Las personas estaban encantadas, aplaudiendo en los momentos correctos, algunos hasta llorando de emoción. Y entonces comenzaron a aparecer las imágenes más recientes de los últimos meses. Una foto de Herminio y Carmen riendo juntos en la oficina pastoral. Otra de él tocando su cara durante una oración. Un video de 3 segundos donde él le ajusta el micrófono en el escenario, las manos demorándose más de lo necesario. Yo observaba las reacciones del público. Al principio, nadie notó nada raro. Pero conforme las imágenes continuaban, siempre Herminio y Carmen, siempre juntos, siempre con esa intimidad que sobrepasa lo profesional, comencé a ver expresiones cambiando, miradas siendo intercambiadas entre los presentes, murmullos comenzando, la incomodidad esparciéndose por el auditorio como una ola lenta, pero inevitable. Herminio estaba cada vez más pálido. Carmen había desaparecido del escenario en cuanto el video comenzó. Probablemente había entendido lo que estaba pasando más rápido que él. El video terminó con una frase final que yo misma había puesto, diciendo que en 25 años de ministerio había visto a mi marido dedicar su vida al servicio de Dios y de las ovejas que el Señor confió a sus cuidados, y que esperaba que continuara siendo ese ejemplo de integridad y fidelidad por muchos años más. La palabra fidelidad resonó por el auditorio como un trueno silencioso. Y vi la cara de Herminio perder todo el color, las manos temblando mientras sostenía el micrófono, los ojos buscando los míos en el público con una mezcla de pánico e incomprensión. El ambiente en el auditorio cambió completamente. Las personas ya no aplaudían con el mismo entusiasmo. Había una incomodidad palpable en el aire, ese tipo de tensión que surge cuando todos notan que algo está mal, pero nadie quiere ser el primero en hablar. Varios pastores de la región, hombres que conocían a Herminio desde hacía décadas, tenían expresiones serias, mirándose unos a otros, claramente incómodos con lo que habían visto. Sus esposas, mujeres experimentadas que saben reconocer las señales de una traición a kilómetros de distancia, me miraban con una mezcla de lástima y comprensión. Habían visto lo que yo quise que vieran. Habían conectado los puntos que yo cuidadosamente puse frente a ellas. Herminio intentó recuperarse, subió al púlpito para dar su discurso de agradecimiento por el homenaje, pero la voz le salía temblorosa, las palabras tropezando unas con otras. Sudaba frío, se limpiaba la frente constantemente con un pañuelo, los ojos evitando el contacto directo con el público. Habló brevemente sobre gratitud, sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo el ministerio era una responsabilidad sagrada que exigía integridad en todas las áreas de la vida. Cada palabra que salía de su boca sonaba como confesión, como si se estuviera delatando sin darse cuenta. Las personas escuchaban en silencio, pero ya no era ese silencio reverente de antes, era un silencio incómodo, pesado, lleno de juicios no dichos. Cuando bajamos del escenario, varios pastores se acercaron a Herminio, pero las conversaciones eran breves, formales, sin el calor de antes. Las esposas venían hacia mí, tomando mis manos, diciendo que había sido un homenaje hermoso, pero había algo en sus ojos que me decía que sabían, que habían entendido el mensaje subliminal que yo había enviado a través de esas imágenes. Carmen había desaparecido completamente, nadie la vio salir, pero ya no estaba en el auditorio. Herminio me buscó con los ojos varias veces durante la noche, pero yo siempre estaba ocupada, siempre platicando con alguien, siempre sonriente y tranquila, como si nada hubiera pasado. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Herminio manejaba mirando fijamente la carretera, las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar, sintiendo una satisfacción fría crecer en mi pecho. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todas las cosas no dichas, de todas las mentiras que estaban comenzando a desmoronarse. Él intentó hablar una vez,
Abrió la boca, me miró, pero yo me volteé y cerré los ojos, fingiendo que tenía sueño. Todavía no era momento de tener esa conversación. Quería que él sufriera un poco más en la incertidumbre. Quería que pasara toda la noche despierto preguntándose cuánto sabía yo, cuánto había planeado, cuánto de ese video había sido accidente o estrategia. El domingo siguiente, la iglesia estaba más llena de lo normal. Las noticias corren rápido en el medio evangélico, y mucha gente había escuchado sobre el video del Congreso, sobre las imágenes sospechosas, sobre las miradas intercambiadas entre el pastor y la cantante. Las personas vinieron con esa curiosidad morbosa que todos niegan tener, pero que siempre está presente cuando hay posibilidad de escándalo. Herminio predicó, pero fue una de las predicaciones más débiles que le había visto hacer. Tartamudeó varias veces, perdió el hilo, necesitó consultar sus notas constantemente. Carmen no estaba en el grupo de alabanza, había mandado avisar que tenía una migraña terrible y no podría asistir. Qué conveniente. Después del culto, Irma vino a hablar conmigo, me jaló a un rincón de la iglesia donde nadie podía escuchar. Noelia, dijo, ese video no fue accidente, ¿verdad? Sabías lo que estabas haciendo, querías que todos lo vieran. Yo no confirmé ni negué, solo le sonreí y dije que me había parecido importante hacer una retrospectiva de la vida de Herminio. Después de todo, eran 25 años de ministerio. Merecía ser celebrado. Ella me miró por un largo momento y luego asintió lentamente, comprendiendo. «Eres más inteligente de lo que pensaba», susurró, «y mucho más peligrosa cuando es necesario». Las semanas siguientes fueron tensas. Herminio intentó volver a la rutina normal, pero la congregación estaba diferente. Las personas estaban observando, comentando, cuestionando. Los ensayos del grupo de alabanza continuaron, pero ahora siempre había otras personas presentes. Nunca más solo él y Carmen. Varias hermanas se ofrecieron para ayudar con el ministerio de música, para estar presentes en los ensayos, para dar apoyo. Era mi red de aliadas moviéndose, garantizando que no hubiera más oportunidades para encuentros privados. Carmen comenzó a faltar a los ensayos con frecuencia, siempre con alguna excusa, siempre enferma o con compromisos impostergables. Herminio intentó platicar conmigo varias veces, pero yo siempre tenía algo que hacer, siempre estaba demasiado ocupada, siempre necesitaba salir corriendo para visitar a alguien o resolver algo en la iglesia. Estaba evitando la confrontación directa, porque sabía que cuando sucediera, tenía que ser en el momento correcto, con todas mis piezas en su lugar. Y todavía me faltaban algunos movimientos antes del jaque mate final. Continué siendo la esposa ejemplar en público, pero en casa había un muro de hielo entre nosotros. Dormíamos en la misma cama, pero en extremos opuestos. No nos tocábamos, apenas conversábamos más allá de lo estrictamente necesario. Fue en octubre de 2002 que la situación explotó de una vez por todas. Una de las hermanas de la iglesia, Palmira, que trabajaba como afanadora en un pequeño hotel del centro de la ciudad, vino a buscarme una tarde de jueves. Estaba visiblemente incómoda, moviendo las manos, mirando a los lados como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Nos sentamos en una banca de la plaza cerca de la iglesia y ella comenzó a hablar, la voz temblorosa de nervios. «Hermana Noelia», dijo, «no sé si debo contar esto. He orado tanto pidiendo dirección a Dios, pero siento que usted necesita saber». Respiró hondo y continuó. «Trabajo en el Hotel Central, ese pequeño cerca del mercado. En los últimos 3 meses, todos los martes y jueves por la tarde, hay un hombre que renta el cuarto 17 siempre en el mismo horario, de 2 a 5 de la tarde. Él siempre llega primero, solo, paga en efectivo, no quiere que nadie lo moleste. 15 minutos después llega una mujer. Sube directo al cuarto sin pasar por la recepción. Yo solo lo sé porque tengo que limpiar los pasillos y siempre la veo entrando». Hizo una pausa. Me miró con los ojos llorosos y dijo la parte que sabía que me destrozaría. «Hermana Noelia, el hombre es el pastor Herminio y la mujer es Carmen». Sentí como si me hubieran quitado el piso de debajo de los pies. Una cosa era saber de la traición, sospechar,
ver señales, hasta cachar momentos sospechosos. Otra cosa completamente diferente era tener la confirmación de que tenían una rutina establecida, un lugar fijo donde se encontraban, que esto venía sucediendo desde hacía meses de forma sistemática y planeada. 3 meses, había dicho, cada martes y jueves. Mientras yo estaba en casa cuidando de las cosas de la iglesia, preparando la comida, lavando su ropa, él estaba en un hotel barato con esa víbora. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que aguantarme para no gritar ahí mismo en medio de la plaza. Le pregunté a Palmira cómo estaba segura de que era Herminio. Después de todo, él podría estar usando un nombre falso. Me dijo que al principio tampoco estaba segura. Veía al hombre siempre de espaldas o con una gorra. Pero en una de las veces, él olvidó unos papeles en el cuarto y ella tuvo que llevarlos a la recepción. Eran notas de predicación con su nombre escrito arriba. Además, había visto su carro estacionado en la calle de atrás del hotel varias veces. Ya no había duda posible. Le agradecí a Palmira, la abracé, le dije que había hecho lo correcto al contarme y le pedí que mantuviera el secreto por ahora, que no comentara con nadie más. Ella prometió y yo sabía que cumpliría. Palmira siempre fue una mujer de palabra. Regresé a casa ese día completamente transformada. El dolor de la confirmación de la traición había dado lugar a una determinación de acero. Ya basta de juegos sutiles, ya basta de indirectas, ya basta de humillación silenciosa. Era hora de la confrontación final, pero no sería una confrontación cualquiera. Sería planeada, calculada, devastadora. Pasé la noche despierta en el sofá de la sala, pensando en cada detalle, en cada posible consecuencia, en cada movimiento que necesitaba hacer. Herminio llegó a casa tarde, como siempre los jueves, ahora yo sabía por qué, y se fue directo al cuarto sin buscarme. Mejor así, porque si hubiera intentado tocarme esa noche, no sé de qué habría sido capaz. El viernes por la mañana, mientras Herminio tomaba café, le pregunté casualmente si tenía algún compromiso el próximo martes por la tarde. Casi se atraganta con el café, se limpió la boca con la servilleta y dijo que tenía una reunión con el diácono Osvaldo para discutir las finanzas de la iglesia. Me mintió en la cara una vez más, sin siquiera pestañear, con esa facilidad de quien ya lo había hecho cientos de veces. Yo sonreí dulcemente y dije que estaba bien, que yo también tenía unos pendientes que resolver. Él pareció aliviado y salió poco después, probablemente para avisarle a Carmen que todo estaba bien, que la esposa tonta se había tragado otra mentira. Pero yo ya no era la esposa tonta. El lunes fui a casa de Irma y de otras 5 hermanas de la iglesia en quienes confiaba completamente. Les conté todo, absolutamente todo, desde las primeras sospechas hasta la información sobre el hotel. Les mostré mi libreta con todas las anotaciones de los últimos meses, las fechas, los horarios, las inconsistencias en las historias de Herminio. Vi la rabia crecer en sus ojos, la decepción, la tristeza, pero sobre todo la determinación de ayudarme. Estas mujeres habían dedicado años de sus vidas a esa iglesia. Habían contribuido financieramente, espiritualmente, físicamente. Ver al pastor traicionando a su esposa, usando la iglesia como fachada para un romance extramatrimonial, era una traición no solo contra mí, sino contra todas ellas, contra todo en lo que creían. Armamos un plan juntas. El martes yo iría al hotel con ellas como testigos, no para hacer escándalo, no para golpear puertas o gritar por los pasillos, sino simplemente para confirmar con nuestros propios ojos y dejarle claro a Herminio que su secreto ya no era secreto. Palmira trabajaba ese día y nos ayudaría, garantizando que pudiéramos subir sin que nos lo impidieran. El plan era simple pero efectivo, sin violencia, sin histeria, solo la verdad fría y desnuda siendo expuesta a la luz del día. El martes amaneció soleado y caluroso, como casi todos los días en Chihuahua. Herminio salió de casa alrededor del mediodía, diciendo que iba a comer con Osvaldo antes de la reunión. Yo dije que iba a visitar a una hermana que estaba enferma y llevaría a algunas amigas conmigo. Él ni siquiera prestó atención. Ya tenía la cabeza en otro lado, probablemente pensando en el encuentro de la tarde. Me arreglé con cuidado.
Me puse un vestido bonito, lápiz labial, recogí el cabello. Quería estar impecable cuando confrontara la traición. Quería que él viera lo que estaba perdiendo, la mujer que había humillado y traicionado durante meses. Nos encontramos, yo, Irma, Dora, Edith, Leonor y Palmira, a las 2:30 de la tarde, frente al Hotel Central. Era un edificio viejo de 3 pisos, con fachada desgastada por el tiempo y el sol del norte, nada sofisticado, el tipo de lugar que cobra por hora y no hace preguntas. Palmira nos llevó por la entrada de servicio. Subimos las escaleras de cemento hasta el 2º piso, nuestros pasos resonando en el pasillo vacío. El cuarto 17 quedaba al final del pasillo, la puerta de madera vieja pintada de café, el número en metal oxidado colgando chueco. Podíamos escuchar sonidos viniendo de adentro, murmullos ahogados, movimiento. Me quedé parada frente a esa puerta por un momento que pareció una eternidad. Todas las mujeres a mi lado, en silencio, esperando mi decisión. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por mi boca. Las manos me sudaban frías, el estómago revuelto de nervios y rabia. Era el momento de la verdad, el momento en que 30 años de matrimonio serían oficialmente destruidos, en que la farsa sería desenmascarada, en que ya no habría vuelta atrás. Respiré hondo, levanté la mano y toqué la puerta. 3 golpes fuertes y decididos que parecieron resonar por todo el hotel. El silencio que siguió fue absoluto. Podíamos escuchar movimiento apresurado dentro del cuarto, susurros urgentes, el sonido de ropa siendo vestida a las prisas. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, y dije en voz alta y clara: «Herminio, sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta ahora». Más silencio, más movimiento apresurado. Entonces toqué por tercera vez y dije: «Si no abres esta puerta en 10 segundos, le pido a la gerencia que la abra, y todo mundo en este hotel va a saber que el pastor Herminio está aquí traicionando a su esposa». La puerta se abrió una rendija y apareció la cara de Herminio, pálida como la cera, los ojos desorbitados de pánico y shock. Estaba sin camisa, el cabello despeinado, la respiración acelerada. «Noelia», susurró, «¿qué estás haciendo aquí?» «¿Cómo?» No lo dejé terminar. Empujé la puerta con fuerza y entré al cuarto, las otras mujeres siguiéndome. Y ahí estaba Carmen, sentada en la cama barata con sábanas amarillentas, intentando cubrir su cuerpo con una sábana, la cara embarrada de rímel, los labios hinchados, la expresión de quien fue cachada con la mano en el bote de las galletas. El cuarto era tan sórdido como me lo imaginaba, pequeño, mal iluminado, con un olor a humedad mezclado con perfume barato y sexo. Había ropa tirada por el piso, la bolsa de Carmen aventada en una silla vieja, papeles arrugados en la basura. En la mesita de noche había una Biblia. Fíjense, una Biblia, como si la presencia de la palabra de Dios de alguna forma santificara ese encuentro inmundo. Sentí una náusea subir por mi garganta, pero me obligué a mantener la compostura, a mantener la dignidad que ellos habían perdido hacía mucho tiempo. Herminio intentó hablar, intentó explicar, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, las manos temblando mientras buscaba la camisa. «Noelia, esto no es lo que parece», comenzó, pero Irma se rió con un sonido áspero y cruel. «¿No es lo que parece, pastor? Entonces, ¿qué es? ¿Una consejería pastoral muy íntima? ¿Una sesión de oración horizontal?» Él cerró la boca, dándose cuenta de que no había mentira que pudiera cubrir aquello, que había sido cachado de la forma más indiscutible posible. Miré a Carmen, esa mujer que había entrado en mi iglesia, en mi vida, a quien yo había acogido y ayudado, y que estaba ahí en esa cama inmunda con mi marido. Ella no pudo verme a los ojos. Bajó la mirada, jaló la sábana hasta la barbilla, pequeña y patética. «Tú», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, «vas a salir de esa iglesia hoy mismo. Vas a recoger tus cosas, tu vocecita falsa y tu cara de santa, y vas a desaparecer de mi vista. Si te vuelvo a ver, si sé que estás esparciendo cualquier mentira sobre esta situación, juro por Dios que no voy a responder por lo que haré». Carmen comenzó a llorar, ese llanto manipulador que usaba también,
pero esta vez no había público para engañar. «Hermana Noelia», sollozó. «Lo siento mucho. Yo no quería. Fue él quien...» «No te atrevas», grité cortando sus palabras. «No te atrevas a echarle toda la culpa a él. Sabías que estaba casado, sabías que yo existía, estuviste en mi casa, comiste en mi mesa, dormiste en el cuarto de visitas cuando no tenías dónde quedarte. Eres una víbora, una aprovechada, y si hay una pizca de decencia en ti, vas a desaparecer de mi vista ahora». Me volteé hacia Herminio, que ahora estaba completamente vestido, recargado en la pared como si necesitara el apoyo para no caerse. 30 años, dije, mi voz temblando de rabia contenida. 30 años te dediqué a ti, a tu ministerio, a tu iglesia. 3 hijas crié, lavé, planché, cociné, sonreí cuando quería llorar, aguanté tus ausencias, tu frialdad, me anulé para que tú brillaras. ¿Y tú me pagas con esto? ¿Con este encuentro sórdido en un hotel barato con una mujer que tiene la mitad de tu edad? Él intentó acercarse a mí, los ojos llorosos, la mano extendida. «Noelia, por favor, perdóname. Fue un error, un momento de debilidad. Te amo, siempre te he amado. Esto no significa nada». Di un paso hacia atrás, evitando su toque como si estuviera contaminado. ¿No significa nada? ¿3 meses de encuentros semanales no significan nada? Las promesas que le hiciste de separarte de mí no significan nada. Las mentiras que contaste, los cultos en los que predicaste sobre fidelidad mientras traicionabas a tu esposa, ¿todo eso no significa nada? El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los sollozos de Carmen. Las otras mujeres estaban paralizadas, observando la escena con una mezcla de shock y satisfacción, viendo al gran pastor Herminio ser reducido a un hombre pequeño y patético, sus mentiras expuestas, su hipocresía revelada. Era un momento de justicia, no la justicia de los tribunales o de las leyes, sino la justicia más antigua y poderosa, la justicia de las mujeres que fueron engañadas y decidieron no aceptar más. «Tienes 2 opciones», dije, mi voz ahora fría y calculada. «Primera opción, renuncias al pastorado de la iglesia esta semana. Inventas cualquier excusa que quieras, problemas de salud, llamado a otro ministerio, lo que sea. Divides conmigo todo lo que construimos en estos 30 años de forma justa y sin rodeos. La casa, los ahorros, las inversiones, todo mitad y mitad. Y entonces desapareces de mi vida y yo de la tuya. Cada quien sigue su camino». Segunda opción. Le cuento a toda la iglesia exactamente lo que pasó aquí. Muestro todas las pruebas que tengo de los últimos meses. Te expongo públicamente como el hipócrita y mentiroso que eres. Y pierdes no solo el matrimonio, sino también la reputación, el respeto, todo lo que te llevó años construir. Herminio me miraba como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo estaba, porque la Noelia sumisa y silenciosa que él conocía había muerto en ese cuarto de hotel. «Tú planeaste todo esto», dijo lentamente, la comprensión llegando poco a poco. «El video en el Congreso, las hermanas siempre presentes en los ensayos, que estuvieras aquí hoy. ¿Desde hace cuánto sabías?» Sonreí, pero era una sonrisa sin alegría, sin calidez. «Desde hace suficiente tiempo, Herminio. Tiempo suficiente para juntar pruebas, para garantizar mi seguridad financiera, para construir una red de apoyo. Me subestimaste, pensaste que era demasiado tonta, demasiado sumisa, demasiado enamorada para darme cuenta. Pero me di cuenta de todo, anoté todo, planeé todo». Él se pasó la mano por la cara, la realidad de la situación finalmente penetrando en su cabeza. ¿Y si escojo la primera opción? ¿Si renuncio y divido todo? «Entonces mantienes tu reputación relativamente intacta», respondí. «Las personas van a extrañar tu salida repentina, van a especular, pero no tendrán certeza de nada. Puedes recomenzar en otro lugar, hasta con ella si quieres, no me importa. Pero me das lo que es mío por derecho después de 30 años de dedicación. Si escoges la segunda opción, si te niegas a salir de forma pacífica, te prometo que voy a destruir todo lo que construiste. Cada miembro de la iglesia va a saber, cada pastor de la región va a saber.
Tus hijas van a saber los detalles asquerosos de lo que hizo su padre. Vi el miedo en sus ojos, el miedo de perder todo, de ser expuesto, de caer del pedestal donde se había puesto por tantos años. Carmen continuaba en la cama, ahora en silencio, dándose cuenta de que no tenía ningún papel en esa confrontación, que era solo un instrumento en la destrucción de un matrimonio, una pieza desechable en el juego que Herminio había escogido jugar. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Herminio, la voz saliendo pequeña y derrotada. «Hasta el domingo», respondí. «Vas a predicar tu último sermón el domingo, y el lunes vas a anunciar tu renuncia. O no lo haces, y el lunes yo cuento todo». Salimos del cuarto en silencio, dejando a los dos traidores atrás. Bajamos las escaleras, cruzamos el vestíbulo del hotel donde algunos huéspedes nos miraban con curiosidad, salimos al calor abrasador de la tarde de Chihuahua. Solo cuando estábamos lejos, en una plaza a algunas cuadras de ahí, fue que me derrumbé. Comencé a llorar. Toda la rabia y el dolor que había aguantado durante meses, finalmente encontrando salida. Las mujeres me abrazaron, me consolaron, dijeron que había sido fuerte, que había hecho lo correcto, que Herminio tenía lo que merecía, pero nada de aquello aliviaba el dolor de 30 años de vida siendo tirados a la basura, de un amor que yo pensaba era eterno revelándose como una mentira. Pasé los días siguientes en una neblina de dolor y preparación. Herminio regresó a casa esa noche, intentó platicar conmigo, pero le dije que no tenía nada que discutir hasta que tomara su decisión. Durmió en el cuarto de visitas, y era extraño tener a esa persona que había sido mi compañero por 3 décadas, ahora siendo un extraño en la misma casa. Continué con mis actividades normales en la iglesia, visité a los enfermos, coordiné las reuniones, sonreí y saludé a las personas, manteniendo la fachada de normalidad mientras por dentro era un huracán de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, alivio, miedo al futuro. Todo mezclado en una confusión que me dejaba despierta noche tras noche, mirando el techo y preguntándome cómo había llegado a ese punto, cómo el matrimonio que yo creía sólido se había revelado tan frágil, construido sobre mentiras y apariencias. Carmen desapareció de la iglesia justo después de la confrontación en el hotel. Nadie la vio más, simplemente recogió sus cosas y se esfumó sin dejar rastro. Algunas personas preguntaron por ella, extrañaron su ausencia repentina, pero yo solo decía que había decidido mudarse de ciudad, que había conseguido una oportunidad en otro lugar y se había ido de forma apresurada. Las hermanas que estaban conmigo ese día en el hotel mantuvieron lo acordado de no comentar nada, dejando que los acontecimientos siguieran su curso natural sin interferencia externa. Era importante que pareciera que todo estaba sucediendo de forma orgánica, sin escándalo, sin drama innecesario. Herminio estaba visiblemente afectado durante esa semana. Lo veía varias veces parado frente a la ventana, mirando la nada, perdido en pensamientos que yo solo podía imaginar. Estaba pesando sus opciones, calculando las consecuencias de cada elección, intentando encontrar una salida que minimizara sus pérdidas. Parte de mí sentía lástima por él, por ese hombre que había sido mi compañero por tanto tiempo, que había construido toda una vida basada en principios que él mismo no podía seguir. Pero la parte mayor de mí, la parte que había sido traicionada y humillada, no sentía absolutamente nada más que una satisfacción fría al verlo sufrir con las consecuencias de sus elecciones. El jueves de esa semana, finalmente vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la sala, cada uno en una punta del sofá, con metros de distancia física que representaban el abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Comenzó a hablar y por primera vez en mucho tiempo lo vi ser genuinamente honesto, sin máscaras, sin la actuación del pastor perfecto. Dijo que se había sentido viejo, que la llegada de los 50 años lo había afectado de formas que no esperaba, que cuando Carmen apareció con toda esa juventud y admiración se sintió vivo de nuevo, deseado de nuevo, importante de nuevo. Explicó que al principio fue solo una atracción, un coqueteo inocente que se decía a sí mismo que estaba bajo control.
Pero después vino la primera vez que se quedaron solos hasta tarde en la oficina de la iglesia, y ella lloró en sus brazos, contando sobre su matrimonio abusivo, y él la consoló, y antes de que se dieran cuenta, estaban besándose. Herminio dijo que después de ese primer beso intentó alejarse, que oró, que pidió perdón a Dios, que se prometió a sí mismo que nunca más sucedería. Pero Carmen siguió buscando momentos a solas con él, siguió llorando, siguió necesitando consuelo, y en cada encuentro su resistencia se hacía más débil hasta que ya no había resistencia ninguna. El romance fue desarrollándose poco a poco, dijo él. Encuentros robados aquí y allá, conversaciones largas por teléfono cuando yo estaba durmiendo, mensajes borrados, mentiras que se fueron volviendo cada vez más elaboradas. Cuando finalmente consumaron la relación en el hotel que se convertiría en punto de encuentro regular, Herminio dijo que sintió una culpa avasalladora, pero al mismo tiempo una excitación que no sentía desde hacía años. Estaba mal, sabía que estaba mal, pero era como una droga que no podía dejar. Carmen lo hacía sentir joven, poderoso, deseable, cosas que creía haber perdido con los años. Mientras hablaba, yo lo observaba intentando entender cómo ese hombre se había convertido en un extraño para mí. ¿Dónde estaba el Herminio que me había pedido matrimonio a los 22 años? Que había prometido amarme en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara? ¿Dónde estaba el hombre que sostuvo mi mano durante los partos de nuestras 3 hijas, que construyó nuestra primera casa ladrillo por ladrillo, que se despertaba de madrugada para cuidar a las niñas cuando estaban enfermas? Este hombre sentado frente a mí, este hombre débil que había tirado todo a la basura por algunos momentos de placer prohibido, era alguien que yo no reconocía, alguien que tal vez nunca había conocido realmente. Cuando terminó su confesión, nos quedamos en silencio por mucho tiempo. Entonces pregunté lo único que realmente importaba. ¿Qué opción vas a escoger? Respiró hondo, se pasó las manos por la cara y respondió con una voz cansada y derrotada. Voy a renunciar al pastorado. Voy a anunciar el domingo que siento que Dios me está llamando a un tiempo de descanso y renovación espiritual, que necesito cuidar mi salud y pasar más tiempo con la familia. Voy a dividir todo contigo mitad y mitad, como pediste, y después me voy a ir a otro estado, tal vez al sur donde tengo unos primos, a comenzar de nuevo lejos de aquí. Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no tendría que exponer públicamente todos los detalles sórdidos de la traición, porque podría mantener algo de dignidad en medio de ese desastre. Tristeza porque significaba el fin definitivo, el reconocimiento oficial de que 30 años de matrimonio habían terminado, que la familia que construimos estaba deshecha, que nuestras hijas tendrían que lidiar con la separación de sus padres. ¿Y Carmen? Pregunté, porque necesitaba saber. Negó con la cabeza. Se acabó. Le dije que fue un error, que no puedo dejar mi vida, mi familia, por una ilusión. No lo aceptó bien. Dijo que le había prometido cosas, que la había hecho creer que construiríamos un futuro juntos. Pero le dije que no puedo, que no voy a hacerlo. No sé si le creí completamente en ese momento, pero tampoco importaba más. Su relación con Carmen era su problema ahora, ya no era mío. Yo estaba escogiendo liberarme de esa situación, escogiendo recomenzar mi propia vida sin cargar el peso de sus traiciones en la espalda. Estaba escogiendo, por primera vez en 3 décadas, poner mis necesidades en primer lugar, cuidar mi dolor, mi dignidad, mi futuro. Y eso era al mismo tiempo aterrador y liberador. El domingo llegó cargado de una tensión que se podía sentir en el aire de la iglesia. Las personas notaban que algo estaba diferente. Había un clima extraño, miradas curiosas, murmullos en los rincones. Herminio subió al púlpito con una expresión grave, y yo estaba sentada en la primera fila como siempre. Pero esta vez no era la esposa apoyadora y sonriente. Era simplemente una mujer observando el fin de una era. Predicó sobre temporadas en la vida, sobre saber cuándo Dios está llamando a algo nuevo,
sobre la importancia de escuchar la voz divina, incluso cuando nos lleva a lugares desconocidos y aterradores. Al final del culto, hizo el anuncio que lo cambiaría todo. Dijo que después de mucha oración y reflexión, sentía que Dios lo estaba llamando a un tiempo sabático, un período de descanso y renovación espiritual, que en los últimos años se había dedicado tanto al ministerio que había descuidado su propia salud espiritual y física, y que necesitaba dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Explicó que renunciaba al pastorado efectivamente a partir de ese momento, que la directiva de la iglesia ya estaba al tanto y trabajando para encontrar un sustituto, que tenía completa confianza en que Dios continuaría bendiciendo a esa congregación incluso en su ausencia. La iglesia quedó en un shock silencioso. Nadie esperaba aquello. El pastor Herminio era una institución en esa comunidad. Había estado ahí por más de 20 años. Era imposible imaginar la iglesia sin él. Las personas comenzaron a llorar. Algunas intentaron protestar, diciendo que no podía irse, que la iglesia lo necesitaba, que con seguridad había otra solución. Pero Herminio fue firme. Dijo que la decisión estaba tomada, que era irreversible, que pedía el apoyo y las oraciones de todos en ese momento difícil. Me miró una vez durante todo el discurso, una mirada cargada de tristeza y arrepentimiento, y yo solo sostuve su mirada sin expresión, sin darle el consuelo que tal vez estaba buscando. Después del culto, hubo un tumulto. Personas queriendo hablar con Herminio, queriendo entender qué estaba pasando realmente, ofreciendo ayuda, haciendo preguntas. Repitió la misma historia varias veces. Agotamiento, necesidad de renovación espiritual, llamado divino a algo nuevo. Algunos aceptaron, otros quedaron desconfiados, especialmente cuando notaron que evitaba hablar sobre detalles específicos, que no podía ver directamente a los ojos de las personas cuando explicaba sus motivos. Las hermanas que estaban conmigo en el hotel mantenían expresiones neutras, no confirmando ni negando nada, solo ofreciendo apoyo silencioso cuando alguien cuestionaba la repentina decisión del pastor. En los días siguientes, comenzó el proceso doloroso de desmantelar una vida compartida de 30 años. Herminio contrató un abogado, yo contraté otro, y comenzamos a dividir todo lo que habíamos construido juntos. La casa se vendería, y el dinero se dividiría mitad y mitad. Los ahorros fueron separados, las inversiones liquidadas y repartidas. Había una frialdad burocrática en todo el proceso que contrastaba drásticamente con la intensidad emocional que yo sentía cada vez que tenía que firmar un documento, cada vez que tenía que estar de acuerdo con otro pedazo de mi vida siendo oficialmente desmontado. Nuestras 3 hijas quedaron devastadas con la noticia de la separación. Ya eran adultas, cada una con su propia vida establecida, pero aún así, la separación de sus padres las golpeó profundamente. La mayor, Leonor, tenía 30 años y 2 hijos pequeños. Vivía en Monterrey con su marido. Cuando le contamos, lloró copiosamente, diciendo que siempre nos había visto como la pareja perfecta, el ejemplo de matrimonio que ella quería tener. La de en medio, Palmira, tenía 28 años y estaba comprometida, planeando casarse a fin de año. Se puso furiosa, especialmente con su padre, diciendo cómo podía hacer eso, cómo podía destruir a la familia justo cuando ella estaba construyendo la suya propia. La menor, Edith, tenía 25 años y todavía estaba en la universidad. Se quedó callada cuando le contamos, absorbiendo la noticia en silencio, y solo después de algunos días vino a platicar conmigo, preguntando si yo estaba bien, si había algo que ella pudiera hacer. Decidí no contar los detalles de la traición a las niñas. Dije solo que su padre y yo habíamos crecido en direcciones diferentes, que el amor se había acabado, que a veces los matrimonios llegan a su fin y no hay culpables específicos, solo 2 personas que ya no pueden caminar juntas. Herminio pareció aliviado con mi decisión de ahorrarles los detalles sórdidos, pero no lo hice por él, lo hice por nuestras hijas, porque no quería que la imagen que tenían de su padre fuera completamente destruida.
No quería que cargaran el peso de saber que él había traicionado a su madre de forma tan calculada y prolongada. Ya era suficientemente doloroso lidiar con la separación sin agregar la humillación de la infidelidad a la mezcla. La iglesia pasó por un periodo de turbulencia en los meses siguientes. Un pastor interino fue traído, un hombre mayor de una ciudad vecina, mientras la congregación buscaba un sustituto permanente. Muchas personas se fueron, incómodas con los cambios, desconfiadas de las circunstancias que llevaron a la salida repentina de Herminio. Otras permanecieron, determinadas a mantener la comunidad que habían ayudado a construir. Yo continué asistiendo a la iglesia, continué con mis ministerios, pero ahora había un peso diferente. Miradas de lástima de las personas, preguntas mal disimuladas sobre cómo estaba lidiando con todo. Fue difícil, no voy a mentir. Había días en que me despertaba y había olvidado momentáneamente que Herminio ya no estaba ahí, y entonces la realidad regresaba como un golpe en el estómago. Había noches en que lloraba sola en la cama que había compartido con él por tantos años, sintiendo su ausencia como un hueco físico en mi pecho. Pero también había momentos de una libertad extraña y nueva, momentos en que me daba cuenta de que ya no necesitaba preocuparme por complacer a nadie más que a mí misma, que ya no necesitaba vivir en la sombra de alguien, siendo solo la esposa del pastor en lugar de ser Noelia, con identidad propia. Herminio se mudó a Guadalajara a finales de noviembre de 2002. No hubo despedidas dramáticas, solo una llamada rápida avisándome que se iba, que los documentos finales de la separación serían enviados por correo para que yo firmara. No pregunté si Carmen se había ido con él. Ya no me importaba. Estaba saliendo de mi vida y llevándose consigo todo el dolor y humillación que había causado. La casa se vendió en diciembre, y con mi parte del dinero logré comprar un departamento pequeño, pero cómodo cerca del centro de Chihuahua, un lugar solo mío donde podría recomenzar sin cargar las memorias de 30 años de matrimonio. La primera Navidad sola fue particularmente difícil. Las niñas intentaron animarme. Cada una me invitó a pasar las fiestas con sus familias, pero rechacé todas las invitaciones. Necesitaba enfrentar esa soledad de frente. Necesitaba aprender a estar conmigo misma sin la muleta de relaciones u obligaciones sociales. Pasé la Navidad en mi departamento nuevo, comí una cena sencilla, vi la misa de gallo en la televisión y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca volvería a hacer, por todas las Navidades futuras que serían diferentes de lo que había imaginado. Pero cuando terminé de llorar, cuando limpié las lágrimas y miré alrededor de mi espacio nuevo, sentí también una pizquita de esperanza, pequeña pero persistente, de que tal vez podría construir algo nuevo de esas ruinas. El año 2003 comenzó con una sensación de reinicio, de página volteada, de posibilidades desconocidas. Cumplí 51 años en enero, y por primera vez en décadas no hubo celebración familiar grande, no hubo pastel hecho por Herminio, no hubo fiesta sorpresa organizada por la iglesia. Fue un cumpleaños tranquilo, solo yo y algunas amigas íntimas tomando café en mi salita pequeña, pero había algo de genuino en aquello, algo de verdadero que había faltado en muchos de los cumpleaños anteriores cuando yo fingía estar feliz mientras por dentro me sentía invisible. Comencé a trabajar fuera de casa por primera vez en décadas. No era necesario financieramente. El dinero de la venta de la casa y de la división de bienes garantizaba mi sustento, pero necesitaba un propósito, una rutina que no girara en torno a la iglesia y las obligaciones de esposa pastoral. Conseguí un empleo en una pequeña mercería en el centro de la ciudad, un trabajo sencillo de atención al público que me permitía conversar con personas diferentes, aprender cosas nuevas, tener una identidad profesional separada de mi identidad religiosa. La dueña de la tienda, Dora, era una señora viuda de 60 y tantos años que se convirtió en una amiga verdadera, alguien que había pasado por sus propias pérdidas y entendía la necesidad de reconstrucción sin juicios ni preguntas invasivas. En la iglesia, las cosas se fueron normalizando poco a poco. Un nuevo pastor fue elegido en marzo, un hombre joven de 35 años, casado y con 2 hijos pequeños, lleno de energía e ideas nuevas.
Trajo un enfoque diferente del ministerio, menos enfocado en la figura central del pastor y más en la participación activa de toda la congregación. Algunas de las tradiciones antiguas se mantuvieron, otras fueron cambiadas, y la iglesia fue lentamente transformándose en algo nuevo, algo que ya no cargaba las marcas del pastorado de Herminio. Yo misma fui cambiando también, de formas que no siempre notaba en el momento, pero que se volvían obvias cuando miraba hacia atrás. Dejé de vestirme siempre de forma conservadora y recatada. Comencé a usar colores más vivos, cortes de cabello diferentes, experimentar con maquillaje de formas que nunca me había atrevido antes. No era una transformación radical. Yo seguía siendo básicamente la misma persona, pero había una ligereza nueva, una libertad de ser quien yo quería ser sin preocuparme constantemente por lo que las personas de la iglesia dirían, por si estaba siendo una primera dama adecuada, por si estaba representando bien el ministerio de mi marido. En abril de 2003, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se identificó como Benita. Dijo que había conseguido mi número a través de una amiga en común y que necesitaba urgentemente hablar conmigo. Quedamos de vernos en un café del centro de la ciudad, y cuando llegué, encontré a una mujer de unos 45 años, bien vestida, con una expresión al mismo tiempo determinada y asustada. Fue directa al punto, sin rodeos. Estoy casada desde hace 22 años con el pastor Gerardo, de la Iglesia Bautista del barrio Nombre de Dios. Descubrí hace 2 semanas que está teniendo un romance con la secretaria de la iglesia, una muchacha de 20 y tantos años. No sé qué hacer, no sé en quién confiar, pero escuché sobre tu historia, sobre cómo lidiaste con la situación del pastor Herminio, y pensé que tal vez podrías aconsejarme. Me senté más derecha en la silla, procesando esa información. Mi historia se había esparcido. A pesar de todos los esfuerzos por mantener las cosas discretas, las personas sabían, o al menos sospechaban, lo que realmente había pasado con mi matrimonio. Parte de mí se sintió incómoda con eso, con la idea de que mi dolor privado se había convertido en conocimiento público. Pero otra parte, la parte que había crecido a través de esa experiencia terrible, sintió una responsabilidad de ayudar a esa mujer que claramente estaba pasando por el mismo infierno que yo había pasado. Pasé las siguientes 2 horas platicando con Benita, contando mi historia completa, todos los detalles que había escondido de casi todos, las sospechas, la confirmación, la confrontación, la separación. Ella lloró mientras escuchaba, reconociendo en esa narrativa elementos de su propia situación, viendo reflejado en mis palabras el dolor que estaba sintiendo. Cuando terminé, me miró con una mezcla de gratitud y desesperación. ¿Cómo lo lograste?, preguntó. ¿Cómo tuviste fuerza para enfrentar todo eso, para levantarte y recomenzar? Tengo 50 años. Pensé que mi vida había terminado, que era demasiado vieja para empezar de nuevo. La miré, a esa mujer que estaba donde yo estuve un año atrás, y dije la verdad. Vas a tener fuerza porque no tienes opción. Vas a tener fuerza porque la alternativa es quedarte en un matrimonio basado en mentiras, siendo traicionada y humillada, perdiendo más pedazos de ti misma cada día que pasa. Vas a tener fuerza porque en el fondo ya eres más fuerte de lo que piensas. Ya sobreviviste a cosas que creías que no podrías. Ya pasaste por situaciones que parecían imposibles. Y vas a tener fuerza porque cuando finalmente tomes la decisión de liberarte, vas a descubrir que hay vida después de la traición, que hay posibilidad de felicidad incluso después de que todo parece haberse derrumbado. Benita tomó mi mano a través de la mesa del café, los ojos todavía llenos de lágrimas, pero con una determinación nueva brillando en ellos. «Ayúdame», dijo simplemente. «Enséñame cómo hacer lo que tú hiciste». Y así comenzó algo que nunca había imaginado, una especie de mentoría informal para mujeres en situaciones similares. Benita fue la primera, pero no fue la última. A través de ella, a través de las amigas que estaban conmigo en el hotel ese día, a través de la red invisible pero poderosa de mujeres de iglesia que se comunican y se apoyan, mi historia continuó esparciéndose, y con ella vinieron peticiones de ayuda. A lo largo de 2003 y 2004, platiqué con al menos una docena de mujeres en situaciones parecidas.
Mujeres casadas con pastores, con diáconos, con líderes de alabanza, con hombres que predicaban santidad los domingos, pero vivían hipocresía durante la semana. Mujeres que habían dedicado sus vidas a los ministerios de sus maridos, que se habían anulado en nombre de la obra de Dios, que ahora descubrían que habían sido traicionadas, engañadas, usadas. Cada historia era única en los detalles, pero aterradoramente similar en lo esencial. El patrón de manipulación, las justificaciones espirituales para comportamientos abusivos, el silenciamiento de las víctimas en nombre de proteger la reputación de la Iglesia. Yo no tenía entrenamiento formal para aquello, no era terapeuta ni consejera profesional, pero tenía algo que tal vez era más valioso. Tenía experiencia vivida, había pasado por el fuego y sobrevivido, había cometido errores y aprendido de ellos. Podía ver a los ojos de esas mujeres y decir con completa honestidad: entiendo, pasé por esto, sé cómo duele, y estoy aquí del otro lado para decirte que es posible sobrevivir. No cobraba nada por esas conversaciones, no quería transformar mi dolor en lucro, solo quería ayudar. Quería que otras mujeres no se sintieran tan solas como yo me sentí durante esos meses terribles de 2002. Algunas de las mujeres que platicaron conmigo escogieron salir de los matrimonios. Otras decidieron intentar salvar la relación, cada una haciendo la elección que sentía correcta para su situación específica. Yo nunca juzgué, nunca dije que había una única forma correcta de lidiar con la traición. Solo ofrecía mi perspectiva, compartía lo que había funcionado y lo que no había funcionado para mí, y dejaba que ellas tomaran sus propias decisiones. Lo importante era que supieran que tenían opciones, que no estaban atrapadas, que había vida y posibilidad incluso fuera de los matrimonios que parecían ser su única identidad. Mientras tanto, mi propia vida continuaba su transformación lenta pero constante. Hice amistades nuevas fuera del círculo de la iglesia, mujeres que conocí en el trabajo, vecinas del edificio, personas que no me conocían como la ex esposa del pastor Herminio, sino simplemente como Noelia. Fue liberador poder ser vista sin esa etiqueta definitoria, poder tener conversaciones sobre asuntos triviales sin que todo regresara siempre a la iglesia y el ministerio. Descubrí que me gustaba la artesanía. Comencé a hacer trabajos en crochet y bordado que vendía en tianguis locales. No por el dinero, sino por el placer de crear algo con mis propias manos, de tener un hobby que era solo mío, que no tenía nada que ver con obligaciones religiosas o familiares. En 2004, 2 años después de la separación, recibí los papeles finales del divorcio. Fue extraño sostener esos documentos, ver en letras oficiales y sellos legales el fin definitivo de un matrimonio que había durado 3 décadas. Parte de mí esperaba sentir un dolor agudo en ese momento, una sensación de pérdida irreparable. Pero lo que sentí fue principalmente alivio, un cierre necesario, la oficialización de algo que ya había terminado emocionalmente hacía mucho tiempo. Firmé los papeles sin dudarlo, devolví todo por correo, y me permití finalmente, definitivamente, seguir adelante sin el peso de lo que había sido. No tuve más noticias de Herminio después de eso. Escuché a través de conocidos en común que se había establecido en Guadalajara, que estaba trabajando en una empresa secular y ya no en el ministerio pastoral, que aparentemente se había casado de nuevo, aunque no pude confirmar con quién. Carmen también había desaparecido completamente de mi radar. No sabía si ella y Herminio habían quedado juntos o si aquello realmente había terminado como él dijo. Honestamente, ya no me importaba. Esas personas que habían ocupado tanto espacio en mi vida y en mis pensamientos durante 2002, ahora eran solo sombras distantes, fantasmas de un pasado que yo estaba activamente escogiendo dejar atrás. Mis hijas se fueron ajustando a la nueva realidad familiar. Palmira se casó a finales de 2003, y yo estaba ahí, radiante y orgullosa, viendo a mi hija comenzar su propia jornada matrimonial, con esperanza de que sería diferente, mejor, más honesta que la mía había sido. Herminio también estaba ahí, viniendo especialmente desde Guadalajara para la ceremonia, y fue extrañísimo estar en el mismo ambiente que él después de más de un año sin vernos. Estaba diferente, más delgado, con más canas,
pareciendo más viejo de lo que los 2 años transcurridos justificarían. Platicamos brevemente y educadamente, como extraños cordiales que comparten una historia, pero no un presente, y después cada uno siguió para su lado de la iglesia, manteniendo una distancia cuidadosa y respetuosa. En 2005 cumplí 53 años y me regalé un viaje sola. Siempre había querido conocer la costa, las playas, la cultura, la comida, pero nunca había tenido oportunidad porque a Herminio no le gustaba viajar por placer. Siempre decía que las vacaciones eran desperdicio de tiempo y dinero cuando había tanto trabajo por hacer en la iglesia. Entonces junté dinero durante meses, planeé cuidadosamente y me fui a Puerto Vallarta a pasar 2 semanas en diciembre. Fue la primera vez en mi vida que viajé completamente sola, sin marido, sin hijas, sin grupo de la iglesia, solo yo y mi maleta y una guía turística. Esas 2 semanas fueron transformadoras de una forma que no esperaba. Por primera vez en más de 3 décadas, no tenía que responderle a nadie, no tenía que coordinar horarios con nadie más, no tenía que hacer concesiones sobre qué ver o dónde comer o cuánto tiempo pasar en cada lugar. Si quería levantarme a las 5 de la mañana para ver el amanecer en la playa, me levantaba. Si quería pasar toda la tarde en un museo, la pasaba. Si quería cenar sola en un restaurante leyendo un libro, cenaba. Fue una libertad tan intensa que a veces me asustaba. Me hacía cuestionar por qué había vivido tantos años sin ella. Durante ese viaje, sentada una noche en una playa desierta en Sayulita, observando las estrellas y escuchando el sonido de las olas, tuve una revelación profunda. Me di cuenta de que por 30 años había vivido mi vida a través de otra persona. Había definido mi valor por el éxito del ministerio de Herminio. Había medido mi felicidad por la estabilidad de nuestro matrimonio. Había visto mi propósito solo a través del servicio a otros. Y cuando todo aquello se derrumbó, cuando el matrimonio terminó y el ministerio acabó, pensé que no quedaría nada de mí. Pero estaba equivocada. Había quedado yo, Noelia, una mujer de 53 años, redescubriendo quién era más allá de las etiquetas y papeles que había usado toda la vida. Regresé de ese viaje transformada, con una claridad nueva sobre lo que quería para el resto de mi vida. Quería continuar ayudando a otras mujeres, pero de forma más estructurada, más intencional. Quería viajar más, conocer lugares nuevos, tener experiencias que había pospuesto durante décadas. Quería profundizar amistades genuinas, construir una comunidad basada en conexiones verdaderas y no solo en obligaciones religiosas. Quería aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades que siempre me habían dado curiosidad, pero nunca había tenido tiempo de explorar. Quería, simplemente, vivir plenamente los años que me quedaban sin las cadenas de la obligación y la sumisión que había cargado por tanto tiempo. En 2006 pasó algo que puso a prueba toda la sanación que yo creía haber alcanzado. Estaba en el súper un sábado por la mañana, haciendo mis compras semanales, cuando di vuelta en una esquina del pasillo y me topé de frente con Herminio. Él también estaba haciendo compras, acompañado de una mujer que no reconocí inmediatamente. Nuestros ojos se encontraron y por un momento nos quedamos paralizados, ninguno de nosotros sabiendo exactamente cómo reaccionar. Entonces, antes de que pudiera decidir si debía saludar o simplemente seguir adelante, la mujer a su lado se volteó y reconocí esa cara aunque 4 años más vieja. Era Carmen. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima. Entonces se habían quedado juntos, entonces las promesas que él le había hecho no eran completamente vacías. Entonces ella había conseguido lo que quería, el pastor respetable, dejando todo para quedarse con ella. Herminio pareció mortificado. Comenzó a balbucear algo sobre haber regresado a Chihuahua temporalmente para resolver unos asuntos que no esperaba encontrarme, que lo corté. Levanté la mano en un gesto que decía que no quería escuchar explicaciones, y dije simplemente, «No necesitas explicar nada, Herminio. Tu vida ya no es mi preocupación». Y volteé mi carrito y me alejé, dejando a los dos atrás, sin mirar hacia atrás.
Mis manos temblaban mientras continuaba recogiendo los artículos de mi lista de compras. El corazón latiendo acelerado, la respiración corta. Pero no era el dolor agudo y devastador que habría sentido años atrás. Era más una incomodidad, como tocar una herida antigua que ya cicatrizó, pero todavía queda sensible cuando se presiona. Terminé mis compras rápidamente, pagué y salí del súper, y solo cuando estaba en el carro, con las puertas cerradas y las compras en el asiento de atrás, fue que dejé caer las lágrimas. Lloré, pero no por él, no por ellos, no por el matrimonio que había perdido. Lloré por el tiempo que había desperdiciado, por los años que había dado a alguien que no los merecía, por la Noelia de 50 años que había descubierto de la peor forma posible que el amor de su vida era una mentira. Pero cuando las lágrimas se secaron y limpié mi cara en el espejo del carro, vi a una mujer diferente viéndome de vuelta. Una mujer mayor, sí, con más arrugas alrededor de los ojos, pero también una mujer más fuerte, más sabia, más completa que aquella primera dama de iglesia que fingía sonrisas y tragaba humillaciones. Manejé a casa y le llamé a Irma. Le conté sobre el encuentro en el súper. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. Noelia, ¿te das cuenta de cuánto has crecido? Hace 4 años habrías entrado en pánico con esta situación. Te habrías sentido menos que ella, habrías cuestionado tu propio valor. Hoy simplemente te alejaste con dignidad y seguiste tu vida. Eso es victoria, mi querida. Esa es la sanación verdadera. En los años siguientes, continué construyendo mi vida nueva. Creé una rutina que me traía paz. Trabajando en la mercería, reuniéndome regularmente con las amigas que se convirtieron en mi verdadera familia elegida, platicando con mujeres que necesitaban apoyo en situaciones de traición y abuso. Mi departamento pequeño se convirtió en un hogar verdadero, lleno de plantas que cultivaba con cuidado, de trabajos de artesanía que decoraban las paredes, de fotos de mis hijas y nietos que comenzaron a llegar, llenando mi vida con una alegría nueva y pura. En 2008, a los 56 años, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluyéndome a mí misma. Decidí dejar la iglesia donde había pasado tantos años. No por amargura o rabia, sino simplemente porque me di cuenta de que continuaba ahí más por hábito y obligación que por genuina conexión espiritual. Encontré una congregación más pequeña, más íntima, donde nadie me conocía como la exesposa del pastor Herminio, donde podía simplemente ser una hermana más en la fe, sin expectativas, sin historia pesada en la espalda. Fue liberador empezar de nuevo en un lugar donde mi pasado no me definía. Mis hijas prosperaron en sus propias vidas. Leonor tuvo 2 hijos más. Construyó un matrimonio sólido, basado en comunicación honesta, algo que dijo haber aprendido viendo qué no hacer a través del matrimonio de sus padres. Palmira se convirtió en maestra, dedicada y apasionada por lo que hacía, también construyendo una sociedad verdadera con su marido. Edith terminó la universidad. Comenzó a trabajar en una empresa de contabilidad. Eventualmente se casó con un hombre gentil que la trataba con respeto y cariño. Ver a mis hijas construyendo vidas mejores que la mía era una fuente de orgullo inmenso, la prueba de que los ciclos pueden romperse, que las hijas de matrimonios destrozados no están condenadas a repetir los errores de sus padres. Con el paso de los años, la historia de Herminio y Carmen llegó a mí en fragmentos a través de conocidos en común. Aparentemente, su relación no sobrevivió mucho tiempo a la realidad del día a día. La pasión que parecía tan intensa e inevitable se reveló insostenible cuando fue removida del contexto de la prohibición y el secreto. Se separaron en 2007, menos de 5 años después de haber destruido un matrimonio de 3 décadas por esa relación. Herminio continuó en Guadalajara, trabajando en empleos sin gran destaque, nunca regresando al ministerio pastoral. Carmen volvió a Chihuahua, pero nunca más pisó una iglesia evangélica, al menos no que yo supiera. No sentí satisfacción al escuchar sobre el fracaso de su relación. Ya había pasado del punto de querer venganza o validación. Lo que hicieron fue terrible. La forma en que me trataron fue imperdonable.
Pero cargar rabia y resentimiento era como tomar veneno esperando que la otra persona muriera. Yo había escogido liberarme no solo de ellos, sino también de la amargura que amenazaba consumirme. Perdonar no significaba olvidar o decir que lo que hicieron estaba bien. Significaba simplemente soltar el peso que me estaba impidiendo volar. En 2010, algo inesperado sucedió. Recibí una carta de Herminio. Era larga, escrita a mano con una letra que no veía desde hacía años, pero que todavía reconocí inmediatamente. Escribía pidiendo perdón, diciendo que había pasado los últimos años en terapia trabajando sus problemas, intentando entender cómo se había convertido en esa persona que traicionó y mintió y destruyó a una familia. Explicaba que no estaba pidiendo que volviéramos, que entendía que ese capítulo estaba definitivamente cerrado, pero que necesitaba pedirme disculpas de forma adecuada, reconociendo plenamente el daño que había causado. La carta era sorprendentemente honesta, sin las excusas y justificaciones que él había usado en el pasado. Asumía responsabilidad total por sus elecciones. Reconocía que había usado la Iglesia y el ministerio como escudo para comportamientos abusivos, que había manipulado y mentido y traicionado no solo a mí, sino a cientos de personas que confiaban en él. Decía que no esperaba mi perdón, que entendía si yo simplemente tiraba la carta a la basura, pero que escribir aquello era parte de su proceso de hacer las paces con el pasado e intentar ser una persona mejor en el futuro. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Rabia por los años perdidos, tristeza por lo que pudo haber sido, pero también una especie de paz fría al ver que él finalmente entendía el peso de sus acciones. No respondí la carta inmediatamente. La guardé en un cajón y continué mi vida, dejando que sus palabras se asentaran, procesándolas en mi propio tiempo. Meses después, escribí una respuesta breve. Dije que reconocía el valor que le había tomado escribir esa carta, que apreciaba la disculpa aunque no borrara el pasado, y que lo perdonaba no por él, sino por mí misma, porque continuar cargando ese peso ya no servía a mi propósito de vida. Los años continuaron pasando y yo continué envejeciendo, pero era un envejecimiento diferente del que imaginaba cuando era más joven. No era un proceso de perder gradualmente vitalidad y relevancia, era más como un florecer lento, una revelación progresiva de quien yo realmente era cuando quitaba todas las capas de expectativas y obligaciones. A los 60 años, viajé sola a Oaxaca. A los 62, comencé a aprender inglés en una escuela comunitaria. A los 65, adopté un perro, una callejera güera que encontré en la calle y que se convirtió en mi compañera constante. Las mujeres que platicaron conmigo a lo largo de los años formaron una red informal pero poderosa de apoyo mutuo. No creamos ninguna organización formal, ninguna institución oficial, solo un grupo de amigas que se reunían regularmente, que se apoyaban en momentos difíciles, que celebraban victorias juntas. Algunas eran mujeres que habían salido de matrimonios abusivos. Otras habían escogido quedarse y trabajar en la reconstrucción de sus relaciones, pero todas compartían la experiencia de haber enfrentado traición y haber sobrevivido. Éramos una comunidad de sobrevivientes, y había una fuerza en esa conexión que era diferente de cualquier cosa que había experimentado en la iglesia formal. Hoy, a los 73 años, cuando miro hacia atrás a esa Noelia de 50 años que descubrió a su marido traicionándola en el hotel barato, siento una ternura inmensa por ella. Estaba tan asustada, tan perdida, tan segura de que su vida había terminado. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con ella, le diría que los peores momentos pasan, que el dolor que parece insoportable eventualmente se vuelve manejable, que hay vida y alegría y propósito esperando del otro lado de la devastación. Le diría que es mucho más fuerte de lo que imagina, mucho más resiliente, mucho más completa como individuo de lo que nunca le permitieron creer. La venganza que planeé no fue dramática o destructiva en el sentido convencional. No destruí la reputación de Herminio públicamente, no hice escándalo, no busqué castigo legal o social. Mi venganza fue mucho más sutil y, creo, mucho más poderosa.
Fue rechazar el papel de víctima que esperaban que aceptara. Fue reconstruir mi vida no solo a pesar de la traición, sino usando la traición como catalizador para una transformación que tal vez nunca hubiera sucedido de otra forma. Fue vivir bien, vivir plenamente, vivir auténticamente, cuando todos esperaban que me marchitara y desapareciera en la vergüenza y el dolor. Herminio perdió no solo un matrimonio cuando me traicionó, perdió el ministerio que era su identidad, perdió el respeto de la comunidad, perdió años intentando reconstruir algo de lo que había destruido. Carmen perdió su ingenuidad, su reputación, la relación que había creído que sería su gran amor. Pero yo que debería haber sido la mayor perdedora en esta historia, terminé ganando algo mucho más valioso que cualquier cosa que había tenido antes. Me gané a mí misma. No estoy diciendo que valió la pena, que estoy agradecida por la traición, que fue una bendición disfrazada. La traición fue terrible, devastadora, dolorosa de formas que todavía hoy, más de 20 años después, ocasionalmente me golpean cuando menos lo espero. Pero estoy diciendo que sobreviví, que crecí, que me convertí en una versión de mí misma que nunca habría existido si hubiera continuado en ese matrimonio seguro, pero sofocante. Entonces, para ustedes que me están viendo hoy, especialmente ustedes que pueden estar pasando por situaciones parecidas, quiero dejar este mensaje. La traición no es el fin de tu historia, es solo el fin de un capítulo. Puede parecer que tu vida terminó, que eres demasiado vieja para recomenzar, que perdiste demasiado tiempo, que no tienes fuerzas suficientes, pero yo estoy aquí, del otro lado, para decirte que sí las tienes. Tienes fuerzas que ni sabes que existen. Tienes una capacidad de resiliencia que te va a sorprender. Tienes valor y dignidad que no dependen de ninguna relación para existir. Y si eres más joven, si todavía estás construyendo tu vida, aprende de mi historia. No te anules por nadie. No definas tu valor a través de otra persona. No aceptes migajas de amor cuando mereces un banquete completo. Mantén tu identidad, cultiva tus amistades, desarrolla tus habilidades, guarda un poco de independencia financiera y emocional. Esto no es falta de fe en la relación, es sabiduría, es autocuidado, es garantizar que si lo peor sucede, tendrás estructura para sobrevivir. Mi historia no termina con un final de cuento de hadas donde encontré otro gran amor o donde Herminio volvió de rodillas rogando perdón. Termina conmigo, sola pero no solitaria, a los 73 años, sentada en mi departamento que amo, rodeada de amigas verdaderas, con hijas y nietos que adoro, con una vida que construí con mis propias manos a partir de los escombros de lo que fue destruido. Termina con paz, con aceptación, con gratitud por las lecciones aprendidas incluso a través del dolor. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con algo que conté, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, si ya pasaste por algo parecido, qué despertó esta historia en ti. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas, que otras mujeres pasaron por esto y sobrevivieron, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y recuerden, mis queridos, la mejor venganza no es destruir a quien te hirió, es construir una vida tan buena, tan plena, tan auténtica, que se den cuenta de lo que perdieron cuando escogieron traicionarte. Es vivir bien, es sonreír de verdad, es despertar todos los días sabiendo tu valor independientemente del reconocimiento o aprobación de cualquier otra persona. Esa es la venganza perfecta y es la única que realmente nos libera. Gracias por escucharme hasta el final, por darme este espacio para compartir mi historia, mi dolor, mi sanación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, donde sea que estén, y que mis palabras puedan de alguna forma traer consuelo, fuerza o esperanza a quien lo necesite. Un beso en el corazón de todos, y hasta la próxima historia.